Bienvenidos a este viaje, a través de uno de los capítulos más oscuros y decisivos de la historia moderna, el Frente Oriental, durante la Operación Barbarroja. Hoy los invito a sumergirse en una narración que va más allá de simples fechas y batallas. Vamos a recorrer el choque brutal entre dos titanes, la Alemania nazi y la Unión Soviética, en una lucha que marcaría el destino de millones y definiría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Este no es solo un recuento de hechos, sino una invitación a entender las decisiones humanas, las esperanzas, los miedos y los sacrificios que se escondieron detrás de cada movimiento militar. Porque la guerra al final no son únicamente mapas y estrategias, son rostros, son familias, son soldados jóvenes y líderes que apostaron todo en un tablero donde el precio del error era la destrucción. En este recorrido encontraremos valentía, crueldad, desesperación y resistencia inquebrantable. Cada capítulo revelará no solo el desarrollo de los combates, sino también la apariencia, acciones y emociones de quienes lo vivieron. Prepárense, porque este viaje no dejará indiferente a nadie. Lo que verán es la grandeza y la miseria del ser humano frente a la guerra total. Imagina despertar una mañana y descubrir que 3 millones de soldados enemigos avanzan hacia tu hogar. Imagina que el cielo se oscurece con aviones, que las calles arden, y que todo lo que conoces se desmorona en cuestión de horas. Esa no es una película, fue la realidad del 22 de junio de 1941. Hoy vamos a revivirla. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. El 22 de junio de 1941. En las primeras horas del amanecer, la Wehrmacht alemana lanzó la mayor invasión terrestre de la historia, la Operación Barbarroja. Sin declaración formal de guerra, miles de cañones abrieron fuego a lo largo de una frontera de más de 2.900 kilómetros. Las sirenas sonaban en Minsk, Kiev y Riga, mientras los cielos se llenaban de bombarderos alemanes. Hitler había prometido un ataque relámpago que destruiría al coloso soviético en pocas semanas. Su objetivo: conquistar el vasto territorio, destruir al comunismo y apoderarse de los recursos de la Unión Soviética. Del otro lado, Stalin, sorprendido, se negaba a creer que su pacto con Alemania había sido roto de manera tan brutal. El pánico cundió entre las tropas soviéticas. Sin preparación, muchas unidades fueron arrasadas en cuestión de horas. Los soldados, mal entrenados y desorganizados, se enfrentaban a un ejército alemán que parecía invencible. Sin embargo, en medio del caos, algunos batallones resistieron con una valentía desesperada, cubriendo la retirada de civiles hacia el este. Tras el ataque sorpresa del 22 de junio de 1941, la ofensiva alemana se dividió en 3 grandes grupos de ejército, norte, centro y sur, cada uno con objetivos claros: Leningrado, Moscú y Kiev. El plan era simple pero brutal: rodear y destruir a las fuerzas soviéticas antes de que pudieran reorganizarse. El grupo de ejército centro, comandado por Fedor von Bock, avanzó con rapidez sobre Bielorrusia. En cuestión de días, los panzer alemanes habían cerrado enormes bolsas de tropas soviéticas cerca de Minsk. Cientos de miles de soldados fueron cercados sin posibilidad de escape. El resultado fue devastador. Columnas interminables de prisioneros marchaban hacia el oeste, con rostros exhaustos y manos en alto, mientras los civiles observaban incrédulos. En el norte, los blindados de Huebner empujaban hacia los estados bálticos, con dirección a Leningrado. El sonido de las cadenas de los tanques resonaba en ciudades que apenas unos días antes habían vivido en aparente calma. En el sur, Gerd von Rundstedt dirigía el avance hacia Ucrania, donde los campos de trigo ardían bajo las llamas de la guerra. La propaganda nazi anunciaba victorias rápidas, mientras en Moscú la desesperación aumentaba. Stalin,
Después de horas de silencio, finalmente se dirigió a la nación, llamando a la Gran Guerra Patriótica y exhortando al pueblo soviético a resistir a cualquier precio. La brutalidad del Frente Oriental comenzaba a hacerse evidente: ejecuciones de comisarios políticos, aldeas incendiadas y miles de civiles atrapados en medio de la tormenta de acero. La guerra relámpago avanzaba, pero ya aparecían los primeros signos de que la resistencia soviética sería más dura de lo esperado. A finales de junio de 1941, apenas una semana después del inicio de la Operación Barbarroja, se produjo una de las primeras grandes catástrofes para el Ejército Rojo, el cerco de Minsk. En cuestión de días, los alemanes habían logrado rodear a más de 300.000 soldados soviéticos en Bielorrusia. La velocidad de los tanques Panzer y la coordinación con la Luftwaffe habían sido letales. El paisaje se convirtió en un infierno. Carreteras repletas de cadáveres, tanques soviéticos ardiendo como antorchas metálicas y aldeas reducidas a cenizas. Los soldados atrapados intentaban romper el cerco, pero eran diezmados por la artillería y la aviación. Los que lograban escapar caían exhaustos en los bosques, perseguidos por patrullas alemanas. Los prisioneros eran reunidos en campos improvisados, miles de hombres amontonados, sin agua ni alimento. El hambre y el miedo se reflejaban en cada mirada. Para los oficiales alemanes, aquello era una victoria monumental. Para los soviéticos, una herida sangrante que apenas comenzaba a mostrar la magnitud del desastre. Mientras tanto, en Moscú, la noticia del cerco golpeaba al Kremlin como un martillazo. Stalin, aún incrédulo, comprendía al fin que el pacto con Hitler había sido una ilusión fatal. La maquinaria nazi estaba destruyendo su ejército con una velocidad impensada. Sin embargo, en su silencio se empezaba a gestar algo nuevo, la idea de una resistencia total, sin concesiones, hasta la última gota de sangre. La tragedia de Minsk fue un preludio del dolor y la devastación que marcarían todo el frente oriental. Para los soviéticos, la derrota no era solo militar, era también psicológica. El mito de la invencibilidad del Ejército Rojo había caído en pedazos. Pero en esa humillación, también nacería una voluntad feroz de sobrevivir y contraatacar. Mientras el grupo de Ejército Centro avanzaba hacia Moscú, en el norte, el grupo de Ejército Norte, comandado por Wilhelm von Lieb, se lanzó hacia Leningrado, la antigua capital imperial rusa. Era una ciudad de importancia estratégica y simbólica, cuna de la Revolución de Octubre, centro industrial y orgullo cultural del pueblo soviético. Tomarla significaría un golpe devastador para la moral soviética. En julio de 1941 las tropas alemanas, apoyadas por sus aliados finlandeses, comenzaron a cerrar el cerco. La Luftwaffe bombardeó fábricas, depósitos y barrios residenciales. Los tanques avanzaban a través de los bosques de Karelia, y pronto la ciudad quedó prácticamente aislada. El asedio de Leningrado se convertiría en uno de los episodios más largos y dolorosos de toda la guerra. Los habitantes, atrapados dentro de la ciudad, vivieron un infierno. El hambre se extendió rápidamente, raciones mínimas de pan mezclado con aserrín, colas interminables frente a panaderías vacías, niños desmayados en las calles. En pleno invierno, con temperaturas bajo cero, familias enteras se calentaban con muebles rotos y puertas arrancadas de sus bisagras. La ciudad resistía, pero a un costo inhumano. Stalin ordenó que la ciudad no cayera a cualquier precio. Miles de civiles se convirtieron en improvisados soldados, cavando trincheras, montando barricadas y fabricando armas en fábricas bombardeadas. La carretera del lago Ladoga, conocida como la carretera de la vida, se convirtió en la única vía de abastecimiento durante los meses más duros. Bajo el fuego enemigo, camiones cargados de víveres cruzaban sobre el hielo del lago para mantener viva a la ciudad. La brutalidad alemana se mostró sin remordimiento. El plan de Hitler no era conquistar Leningrado, sino aniquilarla por hambre y frío. Para los alemanes, la ciudad debía desaparecer. Para los soviéticos,
resistir se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. Mientras el norte se sumía en el drama de Leningrado y el centro presionaba hacia Moscú, el grupo de Ejército Sur, bajo el mando de Herr von Rundstedt, se lanzó hacia Ucrania. Kiev, la capital ucraniana, era una joya estratégica, un centro industrial, agrícola y de comunicaciones vital para el Ejército Rojo. En agosto de 1941, las fuerzas alemanas y sus aliados rumanos y húngaros ejecutaron una maniobra de pinza. Desde el norte avanzaban los Panzer de Heinz-Guderian, mientras desde el sur subían las tropas de Kleist. El cerco comenzó a cerrarse alrededor de cientos de miles de soldados soviéticos. El mariscal Semyon Budyonny y otros comandantes soviéticos pedían permiso a Stalin para retirarse, pero él lo negó categóricamente. Consideraba Kiev una ciudad sagrada que no debía ser abandonada. Esa obstinación selló el destino de los defensores. En septiembre, el cerco se cerró y comenzó una de las mayores bolsas de la guerra. Más de 600.000 soldados soviéticos fueron capturados. Las calles de Kiev ardieron. El NKVD, policía secreta soviética, había dejado explosivos ocultos antes de la retirada. Varios edificios estratégicos volaron por los aires, matando a tropas alemanas y civiles. La población, atrapada entre dos fuegos, vivió días de terror. La caída de Kiev fue proclamada como una gran victoria por la propaganda nazi. Sin embargo, la brutalidad de las pérdidas y el sufrimiento civil encendieron un odio profundo que pronto alimentaría la guerra de guerrillas en Ucrania. Después de las victorias en Minsk, Smolensk y Kiev, el objetivo principal de Hitler quedó claro: la toma de Moscú. En octubre de 1941 comenzó la Operación Tifón, la ofensiva destinada a conquistar la capital soviética antes del invierno. Los alemanes confiaban en una victoria rápida. Columnas de tanques avanzaban a toda velocidad, seguidas de divisiones de infantería, y la Luftwaffe bombardeando sin descanso. En su camino, decenas de miles de soldados soviéticos quedaron cercados en Vyazma y Briansk. Parecía que nada podía detener a la Wehrmacht. En Moscú, el pánico era palpable. Civiles cavaban trincheras alrededor de la ciudad, mujeres y niños trabajaban hombro a hombro con soldados. Stalin tomó una decisión histórica: no abandonar Moscú. El 7 de noviembre, en plena ofensiva alemana, organizó el desfile militar en la Plaza Roja. Las tropas marcharon frente al Kremlin y al terminar, fueron enviadas directamente al frente. El mensaje fue claro: Moscú resistiría. Pero el invierno ruso se adelantó. Las temperaturas cayeron en picada, los caminos se congelaron, y los tanques alemanes quedaron atrapados en el barro helado. Los soldados, con uniformes diseñados para la primavera, sufrían congelaciones. Mientras tanto, los soviéticos recibían refuerzos desde Siberia, tropas endurecidas por el frío, con uniformes adecuados y una moral férrea. A finales de 1940, y un viento, la ofensiva alemana se detuvo a las puertas de Moscú. Por primera vez, la Wehrmacht había sido contenida. La guerra relámpago se convertía en una guerra de resistencia prolongada. El invierno ruso de 1941 llegó como un enemigo invisible que golpeó con la misma dureza que cualquier ejército. Las temperaturas descendieron hasta los 40 °C, congelando armas, motores y cuerpos. La Wehrmacht, que esperaba una campaña corta, no estaba preparada para esas condiciones. Los soldados alemanes intentaban calentarse envolviendo periódicos alrededor de sus botas mientras sus rifles se atascaban por el hielo. Los caballos morían en masa, dejando sin transporte a muchas divisiones. Las raciones escaseaban y los convoyes de suministros se detenían en carreteras bloqueadas por la nieve. El relámpago de Barbarroja se había apagado en un mar de hielo. Por el contrario, los soviéticos habían aprendido a luchar en esas condiciones. Tropas siberianas endurecidas en temperaturas extremas llegaron al frente. Vestidos con uniformes blancos de camuflaje, se movían silenciosos entre la nieve emboscando a los alemanes.
La caballería soviética, algo que los alemanes consideraban obsoleto, demostró ser eficaz en la nieve profunda, sorprendiendo a las columnas enemigas. La población de Moscú resistía con una determinación feroz. Fábricas enteras fueron desmontadas y trasladadas al este de los Urales, lejos del alcance alemán, para seguir produciendo armas. Mientras tanto, Stalin, en un gesto calculado, permaneció en la capital, convencido de que su presencia era necesaria para mantener la moral. En diciembre de 1941, en Operación Teocento, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva masiva. Los alemanes, agotados y congelados, fueron empujados de vuelta decenas de kilómetros. Por primera vez en la guerra, la Wehrmacht se veía obligada a retroceder. La ilusión de la invencibilidad alemana se resquebrajaba. El 5 de diciembre de 1941 marcó un punto de inflexión en la guerra. El Ejército Rojo lanzó una contraofensiva que obligó a los alemanes a retroceder de las puertas de Moscú. El golpe fue devastador para la Wehrmacht, que hasta entonces había conocido solo victorias rápidas. Los soviéticos habían concentrado tropas frescas provenientes de Siberia, confiados en que Japón no atacaría desde el este gracias al espionaje soviético. El mariscal Georgi Zhukov dirigió la ofensiva con una estrategia clara: golpear los flancos alemanes debilitados y expulsarlos del perímetro de Moscú. La batalla fue feroz. Tropas soviéticas, camufladas en la nieve, lanzaban ataques sorpresa mientras la artillería machacaba las posiciones alemanas. Los tanques T-34 demostraron su superioridad, podían avanzar con facilidad en terrenos nevados donde los Panzer se quedaban atascados. Los alemanes, debilitados y congelados, no pudieron resistir la presión. En Berlín, Hitler entró en cólera. Relevó a varios generales y asumió personalmente el mando de las operaciones, ordenando a las tropas no retroceder ni un paso. Esa obstinación condenaría a miles de soldados a morir congelados o rodeados en el frente. La victoria soviética en Moscú no significó el fin de la guerra, pero sí el fin del mito de la Wehrmacht invencible. Por primera vez, el mundo vio que Alemania podía ser derrotada. A comienzos de 1942, tras el fracaso alemán en Moscú, el frente oriental entró en una nueva fase: el estancamiento. La Wehrmacht, agotada por el invierno y las bajas, intentaba reorganizarse. El Ejército Rojo, aunque había recuperado terreno, seguía debilitado por las pérdidas colosales del primer año de guerra. Ambos bandos comprendieron que la guerra relámpago había terminado. Ahora se trataba de una guerra de desgaste, con trincheras, fortificaciones y batallas prolongadas. El frente se extendía por miles de kilómetros, desde el Ártico hasta el Mar Negro, y cada aldea, cada colina, se convertía en un punto estratégico. La vida de los soldados en este periodo fue de sufrimiento constante. En los campamentos alemanes, el hambre y el frío se mezclaban con la desesperanza. En las trincheras soviéticas, los soldados compartían un pedazo de pan y vodka, mientras esperaban los bombardeos. La artillería retumbaba día y noche, y el cielo era surcado por aviones que buscaban destruir cualquier concentración de tropas. Hitler, obsesionado con nuevas ofensivas, exigía resultados inmediatos. Stalin, por su parte, presionaba a sus generales para recuperar ciudades estratégicas, castigando con la muerte a quienes no cumplían. En este ambiente, la disciplina se mezclaba con el terror. El frente se estancó, pero la tensión no disminuyó. La lucha se transformó en una carnicería diaria, en la que cada metro de terreno se pagaba con sangre. Era el preludio de una escalada aún mayor, las grandes batallas que definirían el destino de la guerra. Tras el fracaso en Moscú, Hitler decidió que la clave no estaba en la capital soviética, sino en el sur de Rusia. Allí se encontraban las vastas reservas de petróleo del Cáucaso, esenciales para sostener la maquinaria bélica alemana. Así nació el Plan Azul, la ofensiva de verano de 1942. El grupo de Ejército Sur fue reforzado y dividido en dos. Una parte se dirigiría hacia Stalingrado, a orillas del Volga, y la otra hacia los campos petroleros de Bakú. La idea era golpear en dos direcciones a la vez, cortando el suministro soviético
y asegurando combustible para el Reich. El avance alemán fue inicialmente exitoso. Las tropas cruzaron el Don, ocuparon ciudades y avanzaron por estepas interminables. La Luftwaffe dominaba los cielos, bombardeando posiciones soviéticas y líneas ferroviarias. Los soviéticos, en retirada, quemaban cultivos y destruían fábricas para no dejar nada útil al enemigo. Hitler estaba eufórico, convencido de que la victoria estaba cerca. Cometió un error fatal. Dividió sus fuerzas en exceso, debilitando la concentración necesaria para una ofensiva tan grande. Mientras tanto, Stalin daba órdenes de defender Stalingrado a cualquier precio, consciente de que la ciudad se convertiría en un símbolo de resistencia. La ofensiva de verano de 1942 puso en marcha el camino hacia una de las batallas más sangrientas de la historia, Stalingrado. En el verano de 1942, mientras una parte del ejército alemán se dirigía hacia los campos petroleros del Cáucaso, otra columna se lanzó hacia el Volga, con un objetivo que pronto se volvería mítico: Stalingrado. La ciudad, bautizada con el nombre de Stalin, no solo era un importante centro industrial, sino también un símbolo político. Hitler comprendió que tomarla sería un golpe devastador para la moral soviética. Las tropas alemanas avanzaron rápidamente por las estepas del sur. El sol ardía sobre columnas interminables de tanques, panzer, camiones y artillería. Los pueblos en el camino eran arrasados. Los soldados soviéticos retrocedían lentamente, aplicando la táctica de tierra quemada, destruyendo fábricas, puentes y cultivos para no dejar nada al enemigo. En Moscú, Stalin emitió una orden clara: ni un paso atrás. La famosa Orden 227 obligaba a los soldados a resistir hasta la muerte. Batallones disciplinarios y comisarios políticos vigilaban de cerca. Desertar o retroceder significaba la ejecución inmediata. El río Volga se convirtió en una línea de vida. Desde el otro lado, barcazas transportaban refuerzos y municiones hacia la ciudad, bajo constante bombardeo de la Luftwaffe. Cada metro ganado por los alemanes costaba decenas de vidas. La batalla por Stalingrado aún no había comenzado oficialmente, pero el camino hacia ella ya estaba empapado de sangre y desesperación. Los soldados sabían que lo que venía sería diferente a todo lo visto hasta entonces. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe lanzó un bombardeo masivo sobre Stalingrado. Miles de toneladas de bombas cayeron sobre la ciudad, reduciendo barrios enteros a escombros. Calles, fábricas y viviendas ardieron durante días. En cuestión de horas, Stalingrado dejó de ser una ciudad y se convirtió en un infierno de ruinas humeantes. Hitler esperaba que el bombardeo quebrara la moral soviética, pero ocurrió lo contrario. Entre las ruinas, los soviéticos encontraron refugio y convirtieron cada edificio destruido en una fortaleza improvisada. Fábricas en ruinas seguían produciendo armas, obreros y soldados combatían hombro a hombro. La consigna era clara: Stalingrado no se rendirá. Los civiles pagaron un precio incalculable. Miles murieron bajo los escombros, otros fueron alcanzados por las llamas o el hambre. Sin embargo, muchos se unieron a la defensa de la ciudad, armados con rifles antiguos o incluso con cócteles Molotov. Los soldados soviéticos, comandados por Vasily Chuikov, se preparaban para una lucha urbana sin precedentes. Chuikov sabía que no podía vencer a los alemanes en campo abierto, pero en las ruinas de la ciudad, la ventaja cambiaría. Cada calle, cada sótano, cada fábrica se convertiría en un campo de batalla. El bombardeo que debía abrir el camino a los alemanes, en realidad, solo sembró la semilla de su peor pesadilla. El bombardeo de agosto de 1942 no destruyó la resistencia soviética, la transformó. Stalingrado, en ruinas, se convirtió en un campo de batalla urbano como nunca antes se había visto. Los alemanes avanzaban con tanques y artillería, pero cada edificio derrumbado se convertía en una fortaleza defendida por los soviéticos. La lucha era brutal, combates cuerpo a cuerpo en sótanos,
francotiradores ocultos entre escombros, soldados que se disputaban habitaciones a balazos y granadas. Una frase se hizo famosa: cada edificio es una fortaleza. Las fábricas de tractores y acero se convirtieron en bastiones donde obreros, soldados y hasta adolescentes luchaban codo a codo. Los alemanes, liderados por Friedrich Paulus y el Ficha Ejército, estaban convencidos de que caerían en semanas. Sin embargo, cada calle conquistada costaba cientos de vidas. El avance era lento y sangriento. El ruido de los estucas y la artillería se mezclaba con gritos y disparos en pasillos estrechos. En el Volga, bajo constante bombardeo, los soviéticos enviaban refuerzos durante la noche. Barcazas cargadas de soldados cruzaban el río mientras el fuego iluminaba el cielo. Los recién llegados entraban directamente en combate, sin tiempo para aclimatarse. La guerra urbana de Stalingrado fue un infierno en miniatura. Ni un metro cuadrado de la ciudad estaba libre de muerte. Entre las ruinas de Stalingrado, una figura emergió como símbolo de resistencia: Vasily Zaitsev, un joven francotirador soviético. Armado con un fusil Mosin Nagant con mira telescópica, se convirtió en leyenda al eliminar a más de 200 soldados alemanes durante la batalla. Los francotiradores transformaron la lucha. No era solo cuestión de disparar, era un juego de paciencia y astucia. Zaitsev y otros se ocultaban en escombros, esperando horas por un solo disparo. Cada baja alemana minaba la moral enemiga y reforzaba la leyenda de la resistencia soviética. Los alemanes, conscientes del impacto psicológico, enviaron a sus mejores tiradores para cazarlos. Nació la famosa leyenda del duelo entre Zaitsev y un francotirador alemán conocido como el Mayor Koenig. Aunque algunos historiadores lo discuten, en la narrativa de guerra el enfrentamiento se convirtió en mito. Más allá de Zaitsev, cientos de hombres y mujeres soviéticos se convirtieron en francotiradores. Era una forma económica y eficaz de detener el avance enemigo. Cada ventana rota, cada chimenea, cada agujero en la pared podía ocultar una amenaza letal. El miedo alemán aumentó. Los soldados sabían que incluso caminar por una calle en ruinas podía significar la muerte instantánea. A medida que el combate se prolongaba en Stalingrado, el ejército alemán se desgastaba. Los soviéticos, bajo la dirección de Zhukov y Vasily Chuikov, preparaban una audaz maniobra, una contraofensiva envolvente. En noviembre de 1942 comenzó la Operación Urano. Mientras los alemanes estaban atrapados en combates urbanos, los soviéticos lanzaron ataques masivos en los flancos, defendidos por tropas rumanas, italianas y húngaras menos equipadas. El avance soviético fue demoledor. Tanques T-34 atravesaban las líneas, infantería avanzaba en oleadas, y la artillería barría posiciones enemigas. En pocos días, el ejército quedó rodeado dentro de Stalingrado. Más de 250.000 soldados alemanes estaban atrapados en un cerco de acero y fuego. Paulus solicitó permiso para romper el cerco, pero Hitler se negó. El ejército se quedará y resistirá. La situación alemana se volvió desesperada. El abastecimiento dependía de la Luftwaffe, pero los aviones no podían cubrir las necesidades mínimas. Soldados hambrientos, congelados y enfermos luchaban por sobrevivir. Mientras tanto, los soviéticos estrechaban lentamente el cerco, decididos a acabar con el enemigo. La batalla había cambiado, ya no se trataba de conquistar la ciudad, sino de sobrevivir dentro de una trampa mortal. A finales de noviembre de 1942, la Operación Urano había cumplido su objetivo. El ejército alemán y parte del cuarto ejército Panzer quedaron atrapados en Stalingrado. Los soviéticos habían cerrado un anillo de hierro alrededor de más de 250.000 soldados enemigos. En Berlín, Hitler reaccionó con incredulidad y furia. Se negó a autorizar la retirada o un intento de escape.
Convencido de que la Luftwaffe podría abastecer a las tropas cercadas, ordenó a Friedrich Paulus resistir hasta el último hombre. Hermann Göring prometió un puente aéreo, pero pronto se reveló como un fracaso. Los aviones apenas podían entregar una fracción de lo necesario. Dentro del cerco, la situación se deterioraba rápidamente. El hambre, el frío y las enfermedades devastaban a las tropas. Los soldados alemanes, una vez símbolo de disciplina, se veían reducidos a hurgar entre cadáveres y caballos muertos para alimentarse. La moral caía en picado. Mientras tanto, los soviéticos estrechaban el cerco poco a poco. Artillería pesada golpeaba sin descanso, mientras divisiones enteras se preparaban para la ofensiva final. Para Paulus y sus hombres, el invierno en Stalingrado se convirtió en un tormento sin salida. El cerco de Stalingrado era ya una tumba gigantesca. El invierno de 1942-43 en Stalingrado fue un infierno blanco. Dentro del cerco, las tropas alemanas y sus aliados se enfrentaron a la inanición y el frío extremo. Las raciones se redujeron a gramos de pan duro, sopa aguada y en algunos casos carne de caballo. Los hospitales improvisados estaban desbordados, soldados heridos yacían en pasillos helados, cubiertos apenas con mantas. Las infecciones y la gangrena se propagaban rápidamente. El olor a muerte impregnaba cada refugio. Los soviéticos, en cambio, mantenían un suministro constante desde el Volga. Aunque también sufrían bajas terribles, la moral era más alta, sabían que la victoria estaba cerca. Stalin insistía en que no debía quedar un solo invasor vivo o libre en Stalingrado. En medio del desastre, algunos soldados alemanes comenzaron a perder la fe en Hitler. Rumores de rendición circulaban entre las tropas, aunque Paulus seguía aferrado a las órdenes de resistir. El contraste era brutal. Mientras Hitler soñaba con victorias, sus hombres morían congelados en sótanos llenos de ratas. Stalingrado ya no era una batalla, era un suplicio interminable, una prueba de resistencia humana en su forma más cruel. En enero de 1943, los soviéticos lanzaron la Operación Anillo, el golpe final contra las fuerzas alemanas cercadas en Stalingrado. Artillería y tanques abrieron brechas en las defensas, y la ciudad se convirtió en un matadero. El ejército se desmoronaba. Sin municiones, sin comida y sin esperanzas, miles de soldados se rendían en masa. Las unidades restantes resistían en edificios en ruinas, luchando hasta el último cartucho. El 30 de enero de 1943, Horace dio a Paulus a mariscal de campo, esperando que, siguiendo la tradición prusiana, se suicidara antes de caer prisionero. Sin embargo, Paulus tomó una decisión histórica. Se rindió. El 2 de febrero, Tirsodes-Camouche, con rostro demacrado y uniforme sucio, fue capturado junto a sus oficiales. Más de 90.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros, aunque pocos sobrevivirían a los campos soviéticos. Stalingrado fue un desastre absoluto para Alemania, y un punto de inflexión en la guerra. Por primera vez, la Wehrmacht había sufrido una derrota total y humillante. Para el mundo quedó claro que el Tercer Reich no era invencible. Tras la capitulación del ejército, en febrero de 1943, el mundo entero observó atónito la magnitud del desastre. Más de 300.000 soldados alemanes y aliados del eje habían muerto, herido o caído prisioneros. Para el Reich, Stalingrado fue una herida mortal en la moral de sus tropas y en la confianza ciega en Hitler. En Berlín, la propaganda nazi intentó disfrazar la derrota como un sacrificio heroico. Sin embargo, las familias alemanas recibían telegramas de luto por miles, y la fe en la victoria absoluta comenzaba a resquebrajarse. En el frente, los sobrevivientes alemanes hablaban con horror del hambre, del frío y de la traición de sus propios líderes. Para los soviéticos, Stalingrado fue un renacer. La victoria había costado millones de vidas, pero también había encendido una nueva esperanza. La Wehrmacht podía ser derrotada. El Ejército Rojo, reforzado moralmente,
comenzó a reorganizarse y a preparar nuevas ofensivas. En Ucrania y Bielorrusia, los partisanos aumentaron su actividad, emboscando trenes y destruyendo convoyes alemanes. La resistencia civil se convirtió en un frente paralelo que desgastaba al invasor día tras día. Stalingrado marcó un antes y un después. El mito de la invencibilidad alemana había muerto en las ruinas de esa ciudad, y la iniciativa estratégica empezaba a inclinarse hacia la Unión Soviética. Después de Stalingrado, Hitler sabía que necesitaba una victoria decisiva para recuperar la iniciativa. En el verano de 1943, ideó la Operación Ciudadela, cuyo objetivo era atacar el saliente de Kursk, una zona donde el frente formaba un arco hacia el oeste. La idea era rodear y destruir al Ejército Rojo en un gigantesco movimiento de pinza. Ambos bandos se prepararon intensamente. Los alemanes reunieron lo mejor de su arsenal, los nuevos tanques Tiger y Panther, artillería pesada y la Luftwaffe lista para bombardear. Era el mayor esfuerzo concentrado que quedaba en la Wehrmacht, pero los soviéticos estaban listos. Gracias a su red de espionaje, Stalin y Zhukov conocían los planes alemanes de antemano. Durante meses, los soviéticos cavaron trincheras, colocaron millones de minas y construyeron fortificaciones profundas. El saliente de Kursk se convirtió en una gigantesca trampa defensiva. Cuando la ofensiva comenzó en julio, los alemanes chocaron contra un muro de resistencia. Tanques atascados en campos minados, artillería soviética que arrasaba columnas enteras y una aviación que ya no dominaba el cielo como antes. Kursk se convirtió en la batalla de tanques más grande de la historia y finalmente en el principio del fin para las fuerzas ofensivas alemanas en el este. El 2 de julio de 1943, en el marco de la batalla de Kursk, tuvo lugar el choque más espectacular de tanques de toda la guerra, Prokhorovka. Allí más de 600 tanques alemanes y 800 tanques soviéticos se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo en campos abiertos. Los tanques T-34 soviéticos más ligeros y maniobrables se lanzaron contra los poderosos Tiger y Panther alemanes. El campo de batalla se convirtió en un hervidero de fuego y acero, tanques incendiados, explosiones ensordecedoras, humo negro cubriendo el cielo. La tierra temblaba bajo el rugido de miles de motores y cañones. Aunque los alemanes destruyeron cientos de tanques soviéticos, el Ejército Rojo mantuvo la presión. Los refuerzos eran constantes y la superioridad numérica soviética terminó inclinando la balanza. La ofensiva alemana se agotó, incapaz de romper las defensas. La batalla de Prokhorovka selló el fracaso de la Operación Ciudadela. A partir de entonces la Wehrmacht perdió para siempre la iniciativa estratégica en el este. La maquinaria alemana nunca volvería a recuperar su poder ofensivo. Tras el fracaso de la Operación Ciudadela en Kursk, el ejército alemán perdió definitivamente la iniciativa estratégica en el este. A partir del verano de 1943, la Wehrmacht ya no pudo recuperar el terreno perdido. Comenzó una larga y dolorosa retirada hacia el oeste. El Ejército Rojo, reforzado con armamento moderno producido en masa y con apoyo de los aliados a través del Lend-Lease, avanzaba sin detenerse. Los T-34 dominaban los campos de batalla, mientras la artillería y la aviación soviéticas golpeaban sin descanso las líneas alemanas. Para los soldados alemanes, la guerra cambió de rostro. Ya no eran conquistadores avanzando en columnas triunfales, ahora eran defensores agotados, retrocediendo bajo presión constante. El barro, la nieve y la falta de suministros convirtieron cada retirada en una pesadilla. Muchos se preguntaban por primera vez si la derrota final era inevitable. En Berlín, Hitler se negaba a aceptar la realidad. Prohibió las retiradas ordenadas, insistiendo en que cada posición debía defenderse hasta el último hombre. Esa obstinación costó miles de vidas y debilitó aún más a sus fuerzas. El frente oriental había cambiado para siempre, la marea de la guerra ya no estaba del lado alemán. En noviembre de 1943, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva decisiva en Ucrania.
El objetivo: liberar Kiev, la capital. 3. Intensos combates a lo largo del río de Dnieper. Las fuerzas soviéticas lograron establecer cabezas de puente que permitieron el cruce de tropas y tanques. Los alemanes defendían Kiev con fiereza, conscientes de su importancia estratégica y simbólica. Sin embargo, el poder soviético ya era arrollador. El 6 de noviembre, 3 combates sangrientos. Las tropas del general Batutin entraron en la ciudad. Kiev fue liberada después de más de 2 años de ocupación. La población recibió a los soldados soviéticos entre lágrimas y gritos de júbilo. Sin embargo, la ciudad estaba devastada, barrios enteros en ruinas, miles de civiles muertos y otros deportados a campos de trabajo. El recuerdo de la ocupación alemana quedó grabado en cada familia. La liberación de Kiev marcó un nuevo impulso para el Ejército Rojo. No solo significaba recuperar un centro clave de comunicaciones, sino también enviar un mensaje: la ofensiva soviética ya no se detendría. Ucrania se convertía en un campo de batalla donde cada victoria acercaba más la guerra al corazón de Europa. Con Ucrania parcialmente liberada, Stalin y el alto mando soviético dirigieron su atención hacia Bielorrusia, un territorio clave para abrir el camino hacia Polonia y eventualmente Alemania. En el invierno de 1943-44, los soviéticos comenzaron una serie de operaciones destinadas a desgastar a las tropas alemanas en la región. Las ciudades de Vitebsk, Orsha y Mogilev se convirtieron en objetivos inmediatos. El Ejército Rojo lanzó ataques constantes, obligando a los alemanes a dividir sus fuerzas y retroceder lentamente. La población civil de Bielorrusia sufrió enormemente. Aldeas enteras fueron incendiadas por los alemanes en represalia por la actividad de los partisanos. Miles de hombres, mujeres y niños fueron ejecutados o deportados. Sin embargo, los partisanos continuaron con sabotajes, volando puentes y cortando líneas de suministro. Para los soldados soviéticos, cada avance era arduo. El terreno boscoso y pantanoso complicaba la logística. Aún así, la moral estaba alta. Todos sabían que se preparaba una gran ofensiva que golpearía con fuerza en 1944. Bielorrusia se convirtió en el preludio del colapso alemán en el este. Los días de la Wehrmacht como fuerza dominante estaban contados. El 22 de junio de 1944, en el tercer aniversario de la invasión alemana, el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration, una de las ofensivas más grandes de toda la guerra. Su objetivo: liberar Bielorrusia y destruir al grupo de ejércitos centroalemán. La ofensiva comenzó con un bombardeo masivo de artillería que sacudió todo el frente. Miles de cañones soviéticos lanzaron proyectiles durante horas, arrasando posiciones defensivas alemanas. Luego, divisiones de infantería y tanques T-34 avanzaron en oleadas, apoyadas por la aviación. Los alemanes fueron sorprendidos por la magnitud y coordinación del ataque. El grupo de ejército centro quedó prácticamente aniquilado. Cientos de miles de soldados fueron muertos o capturados. En pocas semanas, el Ejército Rojo avanzó más de 600 kilómetros, liberando Minsk y destrozando la línea defensiva alemana. La Operación Bagration fue un golpe demoledor. Marcó el colapso definitivo de la presencia alemana en Bielorrusia y abrió el camino hacia Polonia. Para la Wehrmacht, significó una derrota aún más desastrosa que Stalingrado. En julio de 1944, tras el éxito inicial de la Operación Bagration, el Ejército Rojo avanzó hacia Minsk, la capital de Bielorrusia. La ciudad, fuertemente fortificada por los alemanes, se convirtió en el epicentro de la ofensiva. La batalla fue corta pero brutal. Tropas soviéticas rodearon la ciudad y cortaron las rutas de escape. Los alemanes, atrapados, intentaron resistir, pero fueron sobrepasados por la magnitud del ataque. En pocos días, Minsk fue liberada. Para los soviéticos, la liberación tuvo un profundo significado. Era la recuperación de una capital que había sufrido 3 años de ocupación nazi.
Para los alemanes, fue una catástrofe. Más de 100.000 soldados fueron capturados, en lo que se convirtió en una de las mayores bolsas de toda la guerra. La población local recibió a los liberadores con lágrimas y canciones, aunque las cicatrices de la ocupación eran visibles en cada calle. Hambre, ejecuciones masivas y aldeas arrasadas. Minsk representaba no solo una victoria militar, sino también un acto de justicia. Tras la liberación de Bielorrusia, el Ejército Rojo continuó su avance hacia el oeste. El objetivo inmediato era Polonia, que había sufrido una brutal ocupación alemana desde 1939. Las fuerzas soviéticas cruzaron el río Bug y se enfrentaron a las últimas defensas alemanas en la región. Las tropas del Reich estaban en retirada constante, intentando organizar líneas de resistencia en torno a Varsovia. Sin embargo, la presión soviética era implacable. Cada vez más ciudades polacas eran liberadas, aunque la población local veía con ambivalencia la llegada del Ejército Rojo. Si bien significaba el fin de la ocupación nazi, también marcaba el inicio de la influencia soviética en la región. En julio de 1944, las tropas soviéticas llegaron a las afueras de Varsovia. La capital polaca estaba lista para levantarse contra los alemanes en un intento desesperado de liberar la ciudad antes de la llegada de los soviéticos. Pronto comenzaría el levantamiento de Varsovia, un capítulo trágico de resistencia y abandono. El camino hacia Polonia no solo significaba avanzar hacia el corazón de Europa, sino también el inicio de tensiones políticas que marcarían el futuro del continente tras la guerra. En agosto de 1944, la resistencia polaca, conocida como el Armia Krajowa, lanzó el levantamiento de Varsovia. Su objetivo era expulsar a los alemanes y liberar la capital antes de la llegada del Ejército Rojo, demostrando así que Polonia podía gobernarse por sí misma. Durante los primeros días, los insurgentes lograron tomar barrios enteros. Jóvenes, mujeres y hasta niños se unieron a la lucha, armados con rifles viejos, pistolas, granadas caseras y cócteles Molotov. Varsovia se llenó de barricadas improvisadas y banderas polacas ondeando en los tejados. Sin embargo, los alemanes respondieron con una ferocidad brutal. Heinrich Himmler ordenó la destrucción sistemática de la ciudad y la aniquilación de sus habitantes. Tropas de las SS ejecutaron a civiles en masa, incendiaron barrios y arrasaron con artillería cualquier punto de resistencia. Lo más trágico fue la posición soviética. El Ejército Rojo, ya a las afueras de Varsovia, no intervino. Stalin veía en la derrota del levantamiento una oportunidad para debilitar a la resistencia polaca no comunista. Así, los insurgentes quedaron aislados, luchando solos contra un enemigo implacable. Tras 63 días de heroica resistencia, el levantamiento fue aplastado. Más de 200.000 polacos murieron, y Varsovia quedó reducida a escombros. A comienzos de 1945, tras meses de preparación, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva del Vistula-Oder. Fue uno de los avances más rápidos y arrolladores de toda la guerra. En solo 3 semanas, las fuerzas soviéticas recorrieron más de 500 kilómetros, empujando a los alemanes desde Polonia hasta las puertas de Berlín. El ataque comenzó con un bombardeo masivo que devastó las defensas alemanas en el río Vístula. Miles de tanques, T-34 y artillería autopropulsada avanzaron en oleadas. Los alemanes, debilitados tras años de desgaste, no pudieron resistir. Ciudades como Varsovia, Cracovia y Jałodzice fueron liberadas en cuestión de días. La población polaca recibió a los soviéticos con sentimientos encontrados. Por un lado, celebraban el fin del dominio nazi. Por otro, temían la imposición del régimen comunista. Aún así, la magnitud de la ofensiva no dejaba dudas. La derrota alemana era inminente. Para Hitler, fue un golpe devastador. Desde su búnker en Berlín, daba órdenes irreales a ejércitos que ya no existían. El Reich se tambaleaba, y el Ejército Rojo se acercaba inexorablemente al corazón de Alemania.
En enero de 1945, el Ejército Rojo alcanzó el río Oder, apenas a 70 kilómetros de Berlín. El cruce de este río marcó el inicio del asedio final al corazón del Tercer Reich. Los soviéticos concentraron artillería y tropas en un frente enorme. Bajo fuego constante, ingenieros construyeron puentes improvisados y barcazas para cruzar el Oder. El río, helado en muchas zonas, se tiñó de rojo por la intensidad de la batalla. Los alemanes intentaron resistir desesperadamente, organizando defensas improvisadas con jóvenes de la Hitlerjugend y ancianos del Volkssturm. Sin embargo, el poder soviético era aplastante. Cada posición alemana caía bajo bombardeos masivos, seguida de oleadas de infantería y blindados. El cruce del Oder fue un aviso claro. Berlín estaba al alcance. La capital alemana se preparaba para el asedio, mientras millones de civiles huían hacia el oeste, buscando refugio en territorios aún controlados por los aliados occidentales. La guerra estaba entrando en su fase final. El fin del Tercer Reich se acercaba, y el mundo contenía la respiración ante la inminente batalla por Berlín. En enero de 1945, mientras una parte del Ejército Rojo cruzaba el Oder, otra lanzó una ofensiva hacia Prusia Oriental, la cuna del militarismo alemán. Esta región, considerada por los nazis como un bastión inexpugnable, fue atacada por el mariscal Konstantin Rokossovski. El avance soviético fue brutal. Ciudades como Königsberg y Tilsit quedaron rodeadas. La Wehrmacht intentó resistir con divisiones veteranas, pero la fuerza del Ejército Rojo era ya incontenible. La artillería pesada redujo fortificaciones a escombros, y los T-34 atravesaban bosques nevados como cuchillas. Los civiles alemanes vivieron una tragedia. Millones intentaron huir hacia el oeste en trenes, carretas y a pie. Bajo bombardeos, columnas de refugiados se mezclaban con tropas en retirada. Muchos murieron congelados en carreteras cubiertas de nieve. La caída de Prusia Oriental no solo fue un desastre militar para Alemania, sino también un golpe psicológico. La guerra ya no estaba en tierras lejanas, sino en el corazón del Reich. Mientras Berlín se preparaba para el asedio final, la ciudad de Breslavia, actual Rockwalf, Polonia, se convirtió en una fortaleza alemana. Hitler ordenó que fuese defendida a toda costa para retrasar el avance soviético. La batalla comenzó en febrero de 1945 y se prolongó durante meses. El Ejército Rojo rodeó la ciudad, cortando suministros. Dentro, soldados y civiles fueron obligados a resistir bajo condiciones extremas. Calles enteras se convirtieron en trincheras urbanas, con artillería disparando desde edificios en ruinas. Los civiles sufrieron hambre y bombardeos constantes. Familias enteras vivían en sótanos, mientras arriba la ciudad se desmoronaba bajo el fuego. La propaganda nazi insistía en la defensa heroica, pero la realidad era devastadora. Breslavia se estaba convirtiendo en una tumba de cemento y acero. La resistencia prolongada solo retrasó lo inevitable. Finalmente, en mayo de 1945, tras la caída de Berlín, la ciudad se rindió. Breslavia simbolizó el sacrificio inútil de miles de vidas en los últimos meses del Reich. En abril de 1945, el Ejército Rojo alcanzó las afueras de Berlín. El asedio final al corazón del Tercer Reich estaba a punto de comenzar. Zhukov y Konev, al mando de millones de soldados, preparaban la ofensiva más simbólica de toda la guerra. Las defensas alemanas eran precarias. Tropas agotadas de la Wehrmacht, unidades improvisadas del Volkssturm, compuestas por ancianos y adolescentes, y restos de las SS intentaban levantar barricadas en carreteras y calles. El espíritu de victoria del Reich había desaparecido, lo que quedaba era solo miedo y desesperación. Los soviéticos desplegaron una fuerza aplastante: miles de cañones, cohetes, Katyusha, tanques, T-34 y artillería pesada. El cielo se llenó de fuego cuando la ofensiva comenzó. Berlín temblaba bajo un bombardeo sin precedentes. Mientras tanto,
En su búnker, Hitler se negaba a aceptar la realidad. Rodeado de oficiales leales y ministros desesperados, daba órdenes irreales a ejércitos que ya no existían. En la superficie, los berlineses corrían a refugiarse en estaciones de metro convertidas en improvisados búnkeres. La llegada a Berlín marcaba el principio del fin. El destino de la guerra estaba a solo días de resolverse. El 16 de abril de 1945 comenzó la batalla de Berlín, la ofensiva final del Ejército Rojo contra el corazón del Tercer Reich. Zhukov lanzó el ataque con un bombardeo masivo en las colinas de Cielo, al este de la ciudad. Miles de cañones soviéticos dispararon al unísono, iluminando el cielo nocturno como si fuera de día. La resistencia alemana fue feroz. Los restos del ejército, reforzados con las juventudes hitlerianas y ancianos del Volkssturm, luchaban con desesperación. Las colinas de Cielo se tiñeron de sangre mientras soldados soviéticos avanzaban sobre campos minados y trincheras profundas. En pocos días, el cerco se cerró sobre Berlín. El Ejército Rojo rodeó completamente la capital, cortando toda comunicación con el resto del Reich. Dentro, los civiles se refugiaban en sótanos y estaciones de metro, viviendo entre escombros, hambre y miedo. Hitler, encerrado en su búnker, seguía dando órdenes irreales, convencido de que aún existían ejércitos capaces de salvarlo. Pero la realidad era otra. Berlín estaba condenada, el asedio había comenzado, y la batalla final sería un infierno urbano peor aún que Stalingrado. Una vez dentro de Berlín, la batalla se transformó en un combate urbano despiadado. Cada calle, cada edificio y cada puente se convirtió en un campo de batalla. Los soviéticos avanzaban manzana por manzana. Tanques 34 disparaban contra fachadas enteras, mientras la infantería limpiaba sótanos y áticos de francotiradores alemanes. El ruido de artillería, disparos y explosiones era ensordecedor. Los alemanes luchaban con fanatismo. Niños de la Hitlerjugend armados con Panzerfaust destruían tanques a costa de sus propias vidas. Las SS ejecutaban a cualquiera que intentara rendirse. Los civiles, atrapados en medio, sufrían bombardeos y fusilamientos indiscriminados. Los soviéticos, endurecidos por años de guerra, avanzaban con determinación. Sin embargo, las pérdidas eran altísimas. El centro de Berlín se convirtió en un cementerio improvisado de tanques y cuerpos. La ciudad ya no era más que un laberinto de ruinas. El Reich estaba muriendo, pero lo hacía luchando hasta el último aliento. Mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia el centro de Berlín, Hitler permanecía encerrado en su Führerbunker, bajo la Cancillería del Reich. El ambiente allí era sombrío, oficiales agotados, secretarias mecanografiando órdenes inútiles y ministros conscientes del colapso total. Hitler, físicamente debilitado y mentalmente desmoronado, seguía dando instrucciones a ejércitos que ya no existían. Dibujaba movimientos en mapas ficticios, convencido de que aún llegaría un contraataque salvador. Su círculo cercano, incluido Joseph Goebbels y Eva Braun, intentaba mantener la fachada, aunque todos sabían que el fin estaba cerca. La ciudad ardía sobre sus cabezas. Explosiones sacudían constantemente las paredes del búnker. Afuera, los soviéticos avanzaban hacia la Cancillería, decididos a poner fin al Reich. En los últimos días de abril, Hitler tomó su decisión final. No sería capturado con vida. El 30 de abril de 1945, junto a Eva Braun, se suicidó en el búnker. Su muerte selló el destino del Tercer Reich. El silencio en el búnker fue sepulcral. Goebbels asumió el mando brevemente, pero el Reich ya estaba muerto. Sobre las ruinas de Berlín ondearía pronto la bandera roja. El 1 de mayo de 1945, las tropas soviéticas alcanzaron el corazón simbólico del poder nazi, el Reichstag. El edificio, aunque en ruinas tras los bombardeos, seguía siendo un símbolo del poder alemán. Tomarlo significaba más que una victoria militar, era el fin del Tercer Reich. El combate fue feroz.
Las SS y algunos batallones de fanáticos defendieron el edificio piso por piso. Las escaleras estaban cubiertas de cadáveres, los pasillos llenos de humo y los sótanos convertidos en trampas mortales. Los soviéticos con granadas y fusiles avanzaban lentamente, conscientes de la importancia histórica del momento. En medio de la lucha, soldados soviéticos lograron llegar al techo del Reichstag. Allí, en una de las escenas más icónicas de la guerra, izaron la bandera roja con la hoz y el martillo, símbolo de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. El momento fue capturado por fotógrafos y pronto se convirtió en una imagen inmortal, la victoria del pueblo soviético tras años de sufrimiento y resistencia. Tras la muerte de Hitler, el 30 de abril, el mando alemán en Berlín quedó en manos del almirante Karl Dönitz y del general Helmut Weidling, pero la situación era insostenible. Berlín estaba destruida, sin alimentos ni municiones, y rodeada por el Ejército Rojo. El 2 de mayo de 1945, Weidling ordenó la rendición de la ciudad. Tropas alemanas salieron de las ruinas con banderas blancas, entregando sus armas a los soviéticos. La batalla había terminado, aunque a un precio monstruoso: más de 80.000 soldados alemanes muertos, 90.000 soviéticos caídos y miles de civiles atrapados en el fuego cruzado. Las calles estaban cubiertas de cadáveres y escombros. El olor a pólvora y muerte impregnaba el aire. Para los soviéticos, fue una victoria gloriosa, pero también un recordatorio del sacrificio colosal. Para los berlineses, era el inicio de una nueva pesadilla: la ocupación. La rendición de Berlín marcó el derrumbe definitivo del nazismo. Aunque el Reich aún tenía ejércitos dispersos, el corazón del poder había caído. El fin de la guerra en Europa estaba a días de distancia. Con la caída de Berlín, la Unión Soviética celebró una victoria sin precedentes. El 9 de mayo de 1945, conocido como el Día de la Victoria, Moscú estalló en júbilo. Banderas rojas ondeaban en cada calle, los cañones disparaban salvas de celebración y la música llenaba la Plaza Roja. El precio había sido inmenso: más de 27 millones de soviéticos muertos entre soldados y civiles. Aldeas arrasadas, ciudades en ruinas y familias destrozadas. Sin embargo, la victoria fue percibida como una reivindicación histórica. El pueblo que había soportado la invasión más brutal de la historia había triunfado. En Moscú, Stalin apareció como héroe indiscutible, aunque en privado sabía que el triunfo se había construido sobre un océano de sacrificios. En el frente, los soldados celebraban entre ruinas, compartiendo vodka y abrazos, orgullosos de haber sobrevivido al infierno. La victoria soviética en el frente oriental cambió para siempre el destino de Europa. El nazismo había sido destruido, y en su lugar emergía un nuevo poder: la Unión Soviética, lista para convertirse en superpotencia. El 9 de mayo de 1945, en Europa del Este, el sonido de los cañones se apagó. Tras casi 4 años de una guerra brutal en el frente oriental, la victoria soviética era total. El Ejército Rojo ondeaba su bandera en Berlín, y el Tercer Reich había dejado de existir. La Unión Soviética emergió como vencedora, pero a un costo inimaginable: ciudades enteras destruidas, más de 27 millones de muertos, generaciones enteras marcadas por el hambre, el frío y la violencia. Aldeas que habían quedado reducidas a cenizas, familias separadas para siempre, y cicatrices que durarían décadas. En Alemania, la derrota era absoluta. Soldados prisioneros marchaban hacia campos soviéticos, mientras los civiles intentaban sobrevivir entre ruinas. El sueño de Hitler había terminado en polvo y muerte. En Moscú, el pueblo celebraba. La Plaza Roja vibraba con cantos, banderas y lágrimas de alivio. Sin embargo, en los corazones de millones de familias quedaba un vacío imposible de llenar. El precio de la victoria había sido tan alto como la propia guerra. El frente oriental fue más que un campo de batalla, fue un escenario donde la humanidad mostró lo mejor y lo peor de sí misma, donde la resistencia desafió a la destrucción,
y donde la historia decidió el destino del mundo. Hoy hemos recorrido uno de los capítulos más decisivos y sangrientos de la historia moderna, el Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Operación Barbarroja en 1941 hasta la caída de Berlín en 1945, hemos sido testigos de una lucha de proporciones épicas, donde la voluntad de resistencia se enfrentó a la maquinaria más brutal de la guerra. Este viaje nos mostró la tragedia humana detrás de cada batalla, ciudades arrasadas, familias desgarradas y millones de vidas perdidas. Pero también nos mostró la fuerza indomable del espíritu humano, soldados que no se rindieron, civiles que resistieron el hambre y el frío, y pueblos enteros que se levantaron de las cenizas. La historia del Frente Oriental no es solo un recuerdo del pasado, es una advertencia para el presente y el futuro. Nos recuerda el precio de la ambición desmedida, el costo del fanatismo y la importancia de la memoria. Al despedirnos, quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido. Que nunca olvidemos a quienes sufrieron, lucharon y murieron en aquellos años terribles. Porque recordar no es solo honrar a los caídos, sino aprender de ellos para construir un mundo donde la paz sea siempre más fuerte que la guerra.